Amén y amén. Amén, Señor. Amén, Señor. Toma tu asiento mientras nos acomodamos. Sé que en esta noche el Señor tiene algo preparado para cada una de nuestras vidas. Amén. ¿Lo crees? Pero qué poco entusiasmo. ¿Lo crees? Amén. Sí, gloria a Dios. Que aún nuestra propia incredulidad escuche que nuestra voz menciona ese amén. ¿Sí? Que realmente podamos en este tiempo. Sé que quizás a veces no sé si es que no hay palabras. Quizás no tengo las palabras para tratar de expresar o compartirles lo que muchas veces el Señor sí habla a mi espíritu. Y aún sé que cada vez que nosotros nos ponemos delante del Señor, ¿sí? Cada vez que nosotros venimos a Él, siempre Dios hace cosas nuevas. Es decir, lo que Dios hizo ayer, ya fue de ayer. Pero lo que Dios va a hacer hoy, es de ahora. Y sé que en esta noche, al menos les quiero ser honesto con esto, aún sé que esta palabra es para mí, ¿sí? Es una palabra que no solamente el Señor me llevó a preparar, sino que es una palabra que sigo masticando y que, sin lugar a duda, al compartirla hoy, va a seguir produciendo y por ahí calando más profundo en mi vida. Y sé que también en cada uno de ustedes, ¿sí? Si tengo que por ahí hacer un análisis, tengo que decirles que hoy no hay nadie que se salve de esta palabra, ¿sí? Creo que cada uno de nosotros que estamos en este lugar, cada uno de los hermanos que está desde su hogar, cada uno de aquellos que va a ver esto después, ¿sí? Quizás mañana, en la semana, va a poder recibir esta impartición desde la esencia del Espíritu. Por eso que es importante que podamos disponernos, ¿sí? Más allá de cualquier cosa que surja, que nuestro espíritu pueda estar receptivo y que podamos estar atentos. Amén. Le pido al Espíritu Santo de Dios que sea Él guiándome, ¿sí? Para que aún pueda ser claro en lo que tengo para decirles, porque verdaderamente quiero que el Señor nos permita hoy atrapar esto que nos va a decir. Hemos venido hablando las últimas semanas, no sé si recuerdan, acerca de algunos principios que tienen que ver para que nosotros sepamos defender lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? ¿Recuerdan esto? Pero también estos principios se aplican, se ajustan a cómo nosotros ganamos un terreno, se aplican a cómo nosotros logramos tomar ventaja en el territorio del enemigo, en el territorio del adversario. Y una de las cosas que veíamos la semana anterior es que tenemos que tomar toda la armadura completa. Es decir, si nosotros estamos desarmados, si a nosotros nos quitan las armas, obviamente que la consecuencia de eso es que puedan tomar todo lo que el Señor nos ha dado. Por eso el Señor nos insta a que nosotros podamos tener siempre toda la armadura completa. Y leímos, no solamente la semana pasada, sino también la anterior, un pasaje que van a recordar, que hoy, por si no lo recuerdan, lo vamos a volver a leer y va a refrescarse nuestra memoria, ¿sí? Para que podamos recordar. Ese pasaje que leímos está en Lucas, capítulo 11, versículo 22, y dice lo siguiente: pero si llega uno más fuerte que él y lo vence, le quita su armadura en la cual confiaba y reparte sus despojos. Es decir, el diablo quiere entrar, pero para entrar él nos tiene que desarmar, ¿sí? Y acá es donde podemos acoplar, donde podemos añadir lo que también veíamos la semana pasada acerca de Efesios capítulo 6. ¿Por qué? Porque acá en Lucas el Señor nos está hablando de la armadura. Y en Efesios 6 encontramos instrucción sobre la armadura. Entonces vamos a ir también a Efesios 6, del 11
al 17. Dice, vestíos la armadura de Dios para poder estar firmes frente a las artimañas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de la tiniebla, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estar firmes. Estad firmes, pues ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno, y aceptad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Hoy lo podemos ver bien porque hay un poquito más de oscuridad y nos permite verlo mejor ahí. Así que gloria a Dios por eso. ¿Se acuerdan que decíamos que acá, en este pasaje, aparecen 6 elementos? ¿Sí? La verdad, la coraza de justicia, el apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Todos entendemos esto? Gloria a Dios. Vamos a seguir avanzando. Entonces, acá tenemos 2 posiciones, ¿sí? Por un lado, Pablo dice, tienen que tomar toda la armadura completa, ¿sí? Eso es una posición. Pero por otro lado, Jesús nos está diciendo en el Evangelio de Lucas capítulo 11 que lo que el diablo va a tratar es justamente de quitarnos esa armadura. ¿Sí? Pueden ver que hay 2 posiciones que tienen que ver con intenciones distintas, intenciones diferentes. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta, cómo yo me doy cuenta que mi armadura está completa? ¿Sí? ¿Cómo te das cuenta vos de que tu armadura realmente está completa? ¿Cuál es la manera o la forma que el diablo en sí nos roba, ¿sí? Nos quita la armadura? Es decir, ¿qué es lo que hace el diablo para quitarnos quizás el yelmo de la salvación? ¿Cómo hace él para quitarnos el escudo de la fe? Porque si habla de que él nos tiene que desarmar y nos encuentra en una posición para saquearnos sin armas, quiere decir que él nos desarmó. ¿Sí? Es muy simple la ecuación. Ahora, qué interesante es que acá podemos encontrar en este capítulo. ¿Me pueden subir un poquito más la adoración de fondo que no la escucho? ¿Sí? Para que me acompañe. Evidente, Pablo dice acá, tomen. ¿Sí? Si nosotros miramos esto de nuevo, dice, tomen toda la armadura. Y al referirse a que tomen toda la armadura, quiere decir que quizás hay cristianos que no lo hacen. Hay cristianos que no toman toda la armadura. Entonces Pablo dice, tomen toda la armadura. Entonces, es importante, algo dijimos la semana pasada, que nosotros como hijos de Dios consideremos delante de Él si estos 6 elementos de la armadura están en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos estar seguros. ¿Sí? ¿Para qué? Para que podamos estar seguros. Es decir, por un lado, si yo te pregunto a vos, me lo vas a decir. Si vos me preguntás a mí, yo también te lo voy a decir. Uno quiere proteger sus bienes, ¿o no? ¿Sí? Hay algunos que no. Bueno, pásame la dirección. Claro, queremos, guardar nuestros bienes, guardar nuestra casa, guardar a nuestra familia. Siempre esa es nuestra intención, ¿o no? ¿Sí? Ah, bueno, me quedo más tranquilo porque me miran como... Entonces, pero por otro lado, entendemos que tenemos que estar posicionados como ese hombre fuerte, bien armado, que va a defender su territorio, que es distinto, ¿sí? O sea, entendemos que Dios nos da la facultad de ser ese hombre fuerte para poder estar bien posicionado y bien armado y que yo pueda defender aquello que Dios me entregó. ¿Sí? ¿Venimos bien? ¿Lo vemos? Amén. Entonces, algo que es, ¿sí?
real para cada uno de nosotros, es genérico, es que cada uno de nosotros tiene acceso a esta armadura que manifiesta Efesios 6. Pero también es real que podemos perder algunas de las piezas de esta armadura. Entonces, hoy vamos a hacerlo en esta noche, vamos a dedicarnos en primer lugar a ver qué es un yelmo de la salvación. ¿Sí? ¿Se animan a mirar esto? Van a ver que hoy el Señor les va a mostrar esto desde otro lugar, porque siempre la armadura lo hemos visto todo muy automático, sí, de memoria, sí, la armadura, me pongo papá, pero no hemos profundizado en entender cuál es el diseño y qué es lo que cada una de estas piezas representa desde la esencia de Dios y en el entendimiento del Espíritu, para el cual hoy nos lo quiere revelar a nosotros, ¿sí? Entonces, vamos a mirar qué es un yelmo de la salvación. A ver, primeramente podemos decir que es un casco, ¿sí?, que se utilizaba en la guerra. Es decir, es un casco que era parte de la armadura de un soldado para ir a la guerra. Si esto creo que todos lo sabemos. Es decir, algo interesante es que este casco tiene una función importante, que es la de cubrir un territorio que es importantísimo, que es la cabeza. ¿Sí? El casco, vos, si alguna vez te colocaste un casco, va a la cabeza o no. ¿Sí? Entonces, tiene la facultad de cubrir nuestra cabeza. Es decir, acá hay personas, hermanos, que andan en moto y se ponen el yelmo. Espero que sí. Miren que hay fotomultas, así que si los ven sin el yelmo, van a estar en problemas. ¿Sí? Pero claro, yo mucho tiempo anduve en moto y obviamente que tenía que colocarme el yelmo. Ahora, ¿cuál es la estrategia del enemigo para quitarme el yelmo de la salvación? Y acá vamos a empezar a meternos y cada vez vamos a ir un poquitito más profundo. Básicamente es traer situaciones de acusaciones y de condenaciones. ¿Sí? El enemigo lo que hace para arrebatarnos, quitarnos ese yelmo es a través de las acusaciones y condenaciones ¿de qué? Del pasado. ¿Sí? En todos los casos son acusaciones y condenaciones del pasado. Eso genera una batalla en mi cabeza y hace que yo me cuestione si verdaderamente yo soy salvo, si verdaderamente yo soy un hijo de Dios. ¿Sí? Me hace cuestionar si realmente Dios me perdonó. ¿Sí? Me hace cuestionar si tomé una buena decisión o una mala decisión. Entendiendo de que quizás, si bien en nosotros sabemos que hay una dinámica muy estrecha entre nuestro corazón, ¿sí?, y nuestra mente, porque siempre tenemos batalla en esta dinámica cada uno de nosotros, en el pasaje que acá acabamos de leer en Efesios, en el diseño de la armadura como tal, podemos entender que ese casco, ¿sí?, ese yelmo, tiene que ver precisamente con proteger la mente. ¿Amén? Es decir, qué bueno es en esta noche darnos cuenta que tenemos que proteger nuestra mente. Hermano, hermana, en esta noche el Señor te dice, tenés que proteger tu mente. Nos dice, yo estoy con ustedes, ¿sí?, que tenemos que proteger nuestra mente. Y obviamente que esto no es nada fácil y obviamente que esto requiere, en algunos casos, de cierta disciplina. ¿Y sabes por qué es importante que podamos empezar a avanzar en esto? Porque a veces creemos que, hay muchas personas que en sí su problema no es el diablo. Nosotros toda la culpabilidad, se la echamos al diablo enseguida. Pero a veces el problema no es el diablo, ¿sí?, sino que el problema es la manera en la que nosotros pensamos. Entonces, muchas veces tu problema no es el diablo, es la forma en que vos pensás. ¿Sí? Y esto es una realidad. Claro que nos queda más fácil echarle las culpas al diablo, porque justificamos una forma de pensar. Entonces, podemos decir que el diablo ha trabajado tan bien muchas veces la mente en ciertas personas que hasta ha sido capaz de convencerlos. ¿Sí? Es decir, de convencerlos ¿de qué? De que quizás su condición actual, tu condición actual, hoy es mala.
¿Sí? ¿Me escuchás? Vos estás acá, sos un hijo de Dios, pero de repente decís, ay, pobre de mí, no, yo estoy para atrás. No, que en realidad no sé qué me pasa. Tengo todos los numeritos. Salgo de una y me meto en otra. Sí, de Guatemala me voy a Guatepeor. Pero muchas veces a modo de por ahí distendernos, pero es una realidad. Nuestro pensamiento hace que muchas veces creamos esto. Venimos a la casa del Señor, compartimos, todo muy lindo, pero seguimos pensando que mi condición hoy es mala, es desfavorable. Entonces, es ahí donde podemos ver que toda batalla en la mente tiene una finalidad. ¿Y cuál es esa finalidad? Destruir todo sistema de estabilidad de la fe. Lo que hace el enemigo es venir a destruir todo sistema de estabilidad de nuestra fe, porque si él rompe, afecta esa estabilidad, vos vas a pensar ya desde otro lugar. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Porque la mente y el corazón, y escuchá bien esto, siempre trabajan juntos. ¿Qué quiero decirte con esto? Yo no puedo decir, tengo un buen corazón y tengo una mala mente. ¿Sí? Mi mente es mala. No es coherente. ¿Sí? Si tengo una mente mala, tengo un corazón malo, punto. Porque trabajan juntos. No es que una cosa sí, la otra no. De hecho, el concepto de mente también en la Biblia involucra al corazón. Y no estoy hablando por ahí de cerebro, de esa masa gris, sino de ese lugar donde muchas veces nacen nuestros pensamientos. Ese lugar donde recordamos, ¿sí? Donde por ahí nos miramos a nosotros mismos. Entonces, amados hermanos, ¿cuál es el papel del yelmo de la salvación? ¿Sí? Es proteger nuestra mente de la acusación y de la condenación. Ese es el papel del yelmo de la salvación. Voy a repetir esto para que lo puedan atrapar. Lo que hace el yelmo de la salvación es proteger nuestra mente de la acusación y de la condenación. ¿Sí? ¿Lo vemos? Me gusta interactuar, así que si no me dicen convencido, me hacen dudar. ¿Lo vemos? Amén. Porque esto es fe, yo me voy entonando y ustedes me responden y yo me entono más. Ahora, si ustedes se me quedan, yo es como que también me desinflo, porque necesito también que ustedes me impartan fe. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué provoca la acusación y la condenación en la vida de un creyente? Justamente distorsiona la manera de mirar las cosas. A ver, la persona no es capaz ni siquiera de aceptar las verdades del Señor, ¿sí? Las verdades que están en la palabra de Dios. Y esto es tremendo. Es decir, lo que quizás dice la Escritura acerca de vos, acerca de mí, acerca de nosotros, no es una realidad para mí, no es una realidad para vos. Vos sabés que eso está en la Escritura, pero sentís que eso no es para vos, que vos estás lejos de eso. De alguna forma estás siempre viendo que aunque sabés que la palabra de Dios es verdad, no se aplica en vos. A vos no te aplica. Sí, vos si no me aplica, sí, está bien, pero yo no. Y esto está bueno, por ahí acá sé que los amén van a empezar porque te vas a empezar a sentir identificado, ¿sí? Y esa es la idea, si el Señor nos va a traer una palabra, nos va a traer una palabra que necesitemos hoy, que Él esté viendo hoy. Y gloria a Dios por eso, sí, porque justamente no viene con acusación ni viene con condenación, todo lo contrario. Entonces, esto es tremendo porque muchas veces se nos da la situación de que se nos van pasando los días, se nos van pasando los meses, se nos van pasando los años sin alcanzar lo que Dios quiere para nosotros, justamente por esto. Es decir, Dios no encuentra un punto de anclaje de verdad en mi vida para unirse a mí. No encuentra un punto de anclaje de su verdad en tu vida para unirse, para ser equipo. Entonces, siempre es como que estamos peleando entre cómo nosotros nos vemos, nos percibimos y lo que sabemos de lo que Dios quiere de nosotros. ¿Sí? Pero en esa lucha pasa el tiempo, pasan los años y terminamos nunca alcanzando lo que Dios nos va poniendo por delante. ¿Sí? ¿Lo vemos? Entonces, nuestra vida, de una u otra forma, depende del creer. ¿Sí? Tu vida, mi vida, dependen del creer. Por eso la acusación siempre me va a llevar ¿a qué?
a la condenación. Siempre toda acusación me va a llevar a la condenación. Porque la acusación es algo que el diablo hace, ¿sí? Mirá esto, capaz que está acá, sí. La acusación es algo que el diablo hace, mientras que la condenación es una condición. Y es interesante que nosotros podamos hoy discernir esto. Es decir, porque cada uno de nosotros puede terminar en algún punto, en alguna circunstancia, en condenación. A ver, y voy a unir esto otro, una persona que está en condenación se aparta de la gracia. ¿Sí? Cuando vos entrás en algún área de tu vida en condenación, te apartás de la gracia. Y esto es real. Y la salvación también es una posición. Es decir, ¿por qué es una posición? Porque ¿en quién estoy? ¿En quién estamos? ¿En quién? En Cristo. O sea, la salvación es una posición. Estoy en Cristo. Lo que hace la condenación es justamente sacarme de esa posición y me lleva a un plano donde el diablo anula todo lo que es fe y todo lo que es gracia. Y me encuentro yo ahora sí con mi propia maldad, con mis propias miserias, porque me sacó esto. Pero es una maldad, amado hermano, que ya trató la cruz. Es una maldad que ya fue resuelta por Cristo en la cruz. Pero es la voz que el diablo trae continuamente delante de mí. Es la voz que el diablo trae continuamente delante de vos. Por eso es interesante que podamos tener mucho cuidado en cómo nosotros recordamos. Es decir, en cómo nosotros manejamos nuestros recuerdos. Porque ¿sabés cuál es el tema? Dios en este proceso de sanidad va a ponernos memorias nuevas. Pero el diablo va a usar recuerdos viejos. ¿Sí? Dios va a traernos memorias nuevas, mientras que el diablo va a querer levantar recuerdos viejos. ¿Sí? Los recuerdos, están asociados a esa etapa donde quizás nosotros no éramos buenas personas. ¿Sí? Quizás nosotros teníamos a Cristo, pero no de la forma que lo teníamos que tener, o en la mayoría de todos los casos, no teníamos a Cristo. Entonces, éramos hijos de la ira, rebeldes, no sé si te suena, esta por ahí les va a sonar más testarudos, ¿sí? Éramos personas que pensábamos en nosotros mismos y no nos importaba más que nosotros mismos. Lo otro no importaba, en los demás me resbala, ¿sí? Que le pase un tren por encima, total, mientras que a mí no me toque, está todo más que bien. Por eso quiero decirte en esta noche que Dios nos sacó de eso. ¿Sí? Dios te sacó de eso. Dios me sacó de eso. Amén. Entonces, la condenación es esa experiencia que siempre me va a querer hacer volver para atrás, aún estando en gracia, estando en Cristo, volver a Egipto. ¿Sí? Es interesante ver cómo funciona esto, volver a esa situación caída. Hablamos mucho en la serie entre semana de todo lo que fue la condenación y todo lo que surgió a través de la caída de Adán. Bueno, lo que busca la condenación es volver a establecerte en esa situación caída. Pero ¿qué hacemos ahora entonces? ¿Qué pasa si aquel que ha sido salvo, ¿sí? Y eso decís yo, ¿sí? ¿Qué pasa si aquel que ha sido salvo se vuelve como un perro a su vómito? A ver, una cosa es que nosotros volvamos a pecar y otra cosa es que volvamos a acordarnos, que es distinto. El problema muchas veces de acordarnos es que nos puede abrir la puerta para volver a estar en ese lugar donde Dios ya nos levantó y ya nos sacó, ¿sí? Por eso es importante que nosotros podamos entender que todo aquello que nos ata al pasado, resumilo así, todo aquello que muestra esa vida tuya sin Cristo, que más que vida es muerte,
entendiendo hoy espiritualmente lo que eso significa, ¿para qué vamos a seguir conservando esas cosas? Esas cosas que quizás nos recuerdan algo que no somos. Pero viste que nos gusta guardar. Y esto cuando yo era joven, y esto cuando esto otro. Y a veces nos ponemos melancólicos en el recordar. Pero es interesante que en el recordar, todo aquello que no tiene que ver con Cristo, se vuelve a activar en mí algo que ya no tiene que ver o no tendría que ver con quiénes somos hoy en día. ¿Sí? ¿Amén? Qué lindo, duden porque quiere decir que voy bien. Y aún esto es mucho más profundo. ¿Saben por qué? Porque muchas veces, y escuchen esto también, los espíritus inmundos, sí, dije bien, espíritus inmundos, se agarran de los objetos. Cosas que yo guardo, conservo de mi pasado. Sea lo que sea, objetos, ¿sí? Y agarrar ese objeto literalmente me conecta a un espíritu inmundo que opera en ese objeto, que opera en ese recuerdo. No sé si algunos sabrán, pero a esto es lo que se define contaminación por objeto. Por eso algo que es muy interesante es muchas veces quitar todo aquello que ya no tenga que ver con quién vos sos hoy en Cristo. O sea, no importa tu pasado, lo que importa es lo que Dios dice hoy de vos, que no haya lugar para que vos recuerdes algo que no sos ni en ese momento tenía que ver con tu diseño original. ¿Amén? ¿Saben por qué? Uno se podría preguntar, ¿y por qué tengo que hacer esto? ¿Porque lo dice el pastor? No. Sencillamente porque están unidos a una etapa de mi vida de la que Dios ya nos quitó. A una etapa de tu vida donde Dios ya te sacó, pero que vos volvés una y otra vez. ¿A través de qué? Del recuerdo. ¿Sí? Es interesante. Por eso te decía, es muy, pero muy peligroso jugar con nuestros recuerdos. A ver, y acá te voy a decir otra cosa. Por eso es importante que nosotros sí recordemos que Jesús no vino a tapar nuestros pecados, sino que dice la palabra que Él vino ¿a qué? A borrarlos. Él no vino a taparlos, Él vino a borrarlos. Entonces, cuando yo de repente miro atrás, ¿sí? Y quiero acordarme quién era, ¿sabes qué? No me acuerdo. No me puedo acordar. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo borró. Porque hoy en Cristo soy una nueva criatura. Entonces, no tengo más nada que ver con eso. Ya no tiene más nada que ver eso en mi vida. Por eso te decía que este es un tema con el cual no deberíamos jugar. ¿Sí? Y es importante esto. ¿Por qué? Porque quizás yo puedo decirte que mi vida comenzó cuando Cristo entró en mi corazón y lo puedo definir como que no tengo más pasado que ese. Porque a través de que Cristo entró en mi corazón, quizás muchos de ustedes, Cristo entró en su corazón, pero hace poco que nacieron de nuevo. ¿Sí? Lo tenían como una religión, como algo que bueno, sí, de vez en cuando, pero no era una realidad. Pero amaneció esa luz y ese entendimiento de quiénes somos en Cristo, como Él nos viene enseñando, y de repente voy a decir, claro, a partir de ese momento ya no tengo más nada que ver con mi pasado. Pero eso no es solo una actitud de fe, sino que es una manera de vivir. ¿Amén? Entonces, qué interesante, y tratemos de mirar esto con entendimiento, ¿sí? Cómo el enemigo siempre quiere que pongamos la mirada en lo que queda atrás. ¿Para qué? Para que nosotros recordemos esa vieja condición. Y para que creamos que esa vieja condición, en algunos casos, es mi condición actual. ¿Sí? Es mi condición hoy en día. O que de repente no somos perdonados porque ¿cómo Dios me va a perdonar eso tremendo que hice? ¿Cómo Dios me va a perdonar las cosas terribles que hice? Siempre el tema de la condenación. ¿Sí? A ver, siempre el tema de la condenación se encuentra atrás. Nunca se encuentra adelante. ¿Sí? Funciona así. Siempre es para atrás, no para adelante. Por eso es muy claro lo que dice la palabra. La palabra dice, ¿prosigo atrás? No, ¿qué dice? Dejando lo que queda ¿a dónde?
prosigo. ¿Sí? Fíjate cómo el Señor nos da luz. Dejo lo que está atrás, porque atrás está un pasado que no tiene que ver con mi presente, con mi presente hoy en la actualidad. Entonces, si yo estoy continuamente volviendo para atrás, a ver, si yo estoy mirando para atrás, no los puedo mirar. Yo tengo que enfocarme, tengo que mirar para adelante, ¿sí? Entonces, Cristo, vamos a ponerlo en perspectiva espiritual, Cristo siempre está adelante, ¿amén? A ver, Él no está atrás tuyo escarbando tu pasado. Él siempre se encuentra, Él siempre está adelante, ¿sí? Ahora, más allá de que muchas veces nos ha tocado en sanidad interior, cuando trabajamos con las personas, cuando nos toca ministrar a alguien, el Espíritu muchas veces nos va a llevar a resolver cosas del pasado que no se resolvieron por una sola cosa, que no hubo arrepentimiento de esas situaciones. Entonces quedaron cosas tapadas. Pero eso no tiene nada que ver con que nosotros volvamos una y otra vez a lo que ya el Señor hizo. Es decir, una vez que nosotros nos arrepentimos de verdad, una vez que vos te arrepentiste de verdad, ese pecado es borrado, ¿sí? ¿Amén? ¿Están acá? No se me distraigan, ¿están acá? Una vez que uno se arrepiente, ese pecado dice la palabra que es borrado. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no se va a acordar más. Es decir, Dios ya no te ve más en esa condición, ya no me ve más en esa condición. ¿Pero qué va a hacer el diablo? El diablo va a querer llevarte vez tras vez a tu pasado. ¿Para qué? Para distraerte de tu futuro, de tu presente y de tu futuro. ¿Sí? ¿Amén? Entonces, es interesante que cuando uno, el que ha usado un casco, sabe que el yelmo tiene la parte de los ojos descubierta. No es que me tapa los ojos, sino que tiene los ojos descubiertos. ¿Para qué? ¿Para qué creen? ¿Para que podamos qué? ¿Hacia dónde? Para que podamos ver adelante. Es decir, me deja que yo con mis ojos pueda ver adelante, pero la parte de atrás, la parte de mi nuca, que tiene que ver con mi pasado, Él la cubre. Él la protege. Toda la parte de atrás, hacia atrás, está cubierta. Y es muy interesante esto porque Dios quiere salvarnos de nuestro pasado. Dios quiere cubrirnos. ¿Y qué hacer? Proyectarnos hacia el futuro, hacia nuestro presente, que es que Cristo está delante de nosotros. ¿Sí? ¿Amén? ¿Amén? Versículo 17 dice: aceptad el yelmo de la salvación. Mientras estaba mirando esto, Dios me estaba enseñando, me estaba mostrando algo que a veces en la vorágine de leer así de memoria, a veces hay cosas que a uno se le escapan o que por ahí uno no alcanza a comprender conforme a lo que el Espíritu sí quiere enseñar. Por eso que uno nunca puede cerrar algo, porque yo no estoy... Si Dios no me reveló realmente un diseño de algo y me dijo, se terminó, ¿quién soy yo para cerrar algo? Y decir, bueno, esto hasta acá. Porque Dios continuamente va revelando cosas. Y muchas veces peor cuando yo quiero acomodar eso a mi condición personal. Por ahí cierro cosas que todavía el Señor no me ha mostrado y que aún todavía siguen estando veladas para mí. Pero sí, es interesante que dice, aceptad el yelmo de la salvación. Cuando nosotros leemos, ¿sí? Y después esto, repásenlo en sus casas, la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, el escudo de la fe, decíamos hoy que decía, tomad. ¿Son para qué? Para tomar. Hay que agarrarlos, ¿sí? Por eso utiliza la palabra tomad cuando nosotros leíamos recién. Pero en cambio, en el yelmo de la salvación, utiliza la palabra aceptad. ¿Sí? No dice tomad, dice aceptad. Es decir, el yelmo de la salvación debe aceptarse a través de todas las verdades y de las palabras que Dios nos habla hoy en día. ¿Amén? Es decir, todas las palabras que Cristo nos está compartiendo en este tiempo son para que nosotros las aceptemos. Así aceptamos el yelmo de la salvación. Amén. Quizás para todos nosotros sería mucho más fácil que
podamos enfrentar el pecado cuando quizás miramos esa época que no conocíamos al Señor, o miramos esa época que teníamos al Señor, pero lo teníamos como decir que yo soy hincha de Boca, ¿sí? Sí, así. Es más fácil, ¿por qué? Porque quizás uno tendría el argumento de decir, hay cosas que yo no las sabía. Pero ¿qué pasa cuando nosotros pecamos ya conociendo a Dios? Cuando vos pecás y haces cosas que no tenés que hacer y conoces a Dios. En todos los casos creo que es mucho más duro recuperarse. Porque de última, cuando vos no sabés y no sabía, qué sé yo, pero cuando vos sabés y lo haces, es durísimo recuperarse, ¿sí? Cuando nosotros conociendo la verdad, muchas veces nos equivocamos. Ahora, quizás surge esta pregunta, ¿pero por qué nos equivocamos conociendo la verdad? Y esto lo repensaba, abría mi corazón delante del Señor y llegué a esta conclusión que van a coincidir conmigo. Somos carne, hermanos, ¿sí? Somos carne. Y a veces la realidad es esta, que una persona que conoce a Dios también puede ofender a Dios. Si yo te preguntara hoy, ¿vos crees que alguien que conoce a Dios, ¿sí?, puede ofender a Dios? ¿Puede pecar? Claro que sí, claro que puede hacerlo. ¿Y qué pasa entonces con esa persona? ¿Qué creemos que pasa? ¿Es un pecador que quizás simplemente peca o es alguien más? ¿Sí? Es un pecador más y que está todo perdido, todo lo que pasó o lo que Dios hizo se pierde, porque pasa a la condición de ser tomado como un pecador más. Y no quiero que me respondan, quiero que podamos ver esto. Quiero que podamos ver esto con claridad. Miremos esto. Nosotros estamos edificando, ¿sí? Estamos construyendo un edificio de varios pisos, ¿sí? Tenemos varios pisos ahí y de repente nos damos cuenta que en el cuarto piso hicimos una pared, hicimos un muro mal. ¿Tenemos que tirar todo el edificio abajo? No, lo que tenemos que hacer es tirar esa pared abajo y volver a hacerla de nuevo. Algo que el diablo trata que nosotros hagamos, ¿sí?, cuando conociendo la salvación pecamos intencionalmente, es que destruyamos todo el edificio. ¿Sí? Es que destruyamos todo el edificio. Y eso no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Entonces, hermanos, ¿por qué hacemos eso? Lo hacemos porque somos carne. Lo hacemos porque dejamos de escuchar a Dios. ¿Sí? Lo hacemos por desobedientes. Es decir, la posibilidad de que un hijo de Dios mañana pueda equivocarse, te lo firmo, es real. Claro que es real. Porque la capacidad de elegir sigue estando en nosotros. Vos tenés la capacidad y la libertad para decidir qué hacer o no hacer. Yo también. La libertad que Dios nos dio es un riesgo. Es un riesgo que Dios tomó. Es un riesgo que Él toma. Pero Él no quiere autómatas que le sirvan, sino que Él está buscando hijos que lo amen, que es distinto. Y obviamente mientras haya libertad, está la posibilidad siempre de ¿qué? De una mala decisión. Claro que sí. Mirá lo que dice Romanos 8:33. Podemos ver acá en Romanos que Pablo no le está hablando a pecadores, él le está hablando a hijos de Dios. Dice la Biblia textual: ¿quién encauzará a los escogidos de Dios? Escuchá, ¿sí? Acá empezamos a meternos en tema verdaderamente, así que no se distraiga nadie. Esto recién empieza, la profundidad de lo que Dios nos quiere hablar empieza ahora. ¿Quién encauzará a los escogidos de Dios? ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién levantará causa? ¿Quién encauzará? Dios, el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió y más aún fue resucitado, el cual también está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. Amén. 35.
versículo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambruna? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Es interesante que acá Pablo nos está diciendo, ¿quién acusará al que es santo? ¿Quién acusará al que es justo? Para que haya una acusación del diablo, él va a buscar motivos justos o injustos. Pero ese no es el punto, mi hermano. A ver, yo no estoy acá porque te dije que soy una buena persona y pasa el tiempo y me equivoqué. Entonces se levantan voces y decir, pero ¿no era que esta era buena persona, que no se equivocaba? ¿Sabes por qué estoy acá? Estoy acá como cada uno de ustedes, porque hubo un momento donde me encontré con su gracia. Hubo un momento donde su gracia me encontró, ¿sí? Porque alguien me extendió su favor, ¿sí? Amén. Por eso empieza diciendo este pasaje, ¿quién encausará a los escogidos? ¿Acaso vos te elegiste a vos mismo? ¿Quién encausará a los escogidos? Él me escogió a mí, Él te escogió a vos. Por lo tanto, la salvación no depende de vos, no depende de mí, depende de Él, que me escogió, que me eligió. Por eso la respuesta es, Dios es el que justifica. No Marcelo. Marcelo no se puede justificar por sus buenas obras, por todo lo que hace. No. No te justifica que de repente vos ayunes 20 días de los 30 en el mes. No te justifica que vos vengas y diezmes el 90% de tus ingresos. No. El que justifica es Dios. Él es el que justifica. Amén. 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 Por eso lo más importante es que fuimos elegidos. Él me eligió a mí, Él te eligió a vos. ¿Y sabés cómo te eligió? Conociendo cómo eras. No solo en pecado. Él pudo ver que ibas a fallar hoy, que ibas a tropezar. Y a pesar de eso, te eligió. Y a pesar de eso, me eligió. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pregunta? Siempre queremos saber. Si hay algo que me es complejo, si hay algo que no alcanzo aún a entender, y creo que no lo voy a entender nunca, es el amor de Dios. Es algo que no te lo puedo explicar. A veces no lo entiendo. No entiendo cómo Dios ama. Es algo tremendo. Entonces, te decía que Él nos eligió. Ahora tiene sentido. Él te eligió porque te ama. ¿Sí? Y alguno dirá, ¿pero cómo me puede amar a mí? No lo sé. Te dije que no sabía, que me cuesta entender. Pero Él dice que te ama. ¿Sí? Nosotros mismos no nos amamos a nosotros mismos. Por eso el tema del rechazo. Hola. ¿Cómo estamos? ¿Sí? Por eso el tema del rechazo, que tanto peleamos todos. ¿Sí? Pero Él sí nos ama. ¿Sí? Entonces, ¿por qué queremos vivir por la seguridad? ¿Sí? De lo que nuestro propio esfuerzo puede hacer. Y no vivir por quienes somos. A veces no nos damos cuenta, pero podemos entender todos los misterios de la tierra y del cielo. Pero hay algo que nunca vamos a poder entender, y esto que te decía recién, ¿por qué Dios ama tanto? ¿Por qué Él nos ama tanto? ¿Por qué Él te ama tanto? Él nos eligió porque nos ama. Esa es la única respuesta. Él nos eligió porque nos ama. Y eso hace que nuestra salvación descanse en esa elección de Él, no en nuestra santidad. ¿Sabes por qué? Y acá es donde va a empezar a calar finito esto. Así que espero que tengan el yelmo. La religión va a tratar que la salvación descanse en tus obras, en tus hechos, lo que vos hacés, como vos sos. Pero la verdad del cielo es otra. Pablo esto
lo está diciendo acá en Romanos 8. ¿Quién te puede encauzar? Si Él te eligió, ¿quién te puede encauzar? Ahora, eso no significa que vivamos haciendo lo que se nos da la gana. No estoy diciendo eso. Significa que cuando nos equivocamos, tenemos que volver a la misma cruz que fuimos un día. ¿Sí? Tenemos que volver a esa piedra, tenemos que volver a ese lugar, ¿sí? A ese lugar que Dios usó para rescatarnos. Es ahí, mi hermano, es ahí donde tenemos que ir, es ahí donde tenemos que acudir. O sea, una persona que peca después de conocer a Dios no necesita de una nueva cruz o de otra cruz paralela. No necesita un sacrificio mayor al que Cristo ya hizo. Necesita volver otra vez al lugar donde encontró la gracia por primera vez. ¿Amén? Porque no hay otra forma de ser salvo. Simple, clarito. A ver, Él no va a volver a morir otra vez. Claro que no. Él ya lo hizo. Él ya hizo una obra perfecta. Una vez y para siempre. Amén. Dice, hecho más sublime de los cielos, la palabra de Dios. Y su sacrificio es suficiente para todo lo que hicimos antes de conocerlo. Y para las cosas malas que vamos a hacer aún conociéndolo. ¿Sí? Amén. Ahora, para algún justiciero, ¿eso significa que no va a haber consecuencia? ¿Sí? Al hacer algo incorrecto, ¿significa que no va a haber consecuencias? No, claro que sí, que va a haber consecuencias. Siempre hay consecuencias, malas o buenas. Las consecuencias están. A ver, te pongo un ejemplo. Yo tengo un hijo, ¿sí? No en la forma que Dios me pedía que lo tenga, yo voy delante de Dios, me arrepiento, pero porque yo me arrepienta no significa que ese hijo deja de existir. Siempre va a estar. ¿Sí? Ahora, Dios me perdonó de eso que yo hice fuera de Él. Claro que sí. Pero eso no significa que lo borra del mapa, mi hijo. Entonces, las consecuencias siempre las vamos a tener. Tanto si nosotros hicimos cosas equivocadas antes de conocer a Dios, tanto si hacemos cosas equivocadas ahora que conocemos a Dios. Pero está el perdón, como te decía recién. ¿Qué es lo que nos ataca? La condenación. Pero la condenación no debería tener lugar en nosotros. ¿Sí? A ver, muchas veces nos va a tocar enfrentar el error. A mí me toca. Creo que a vos también. Nos va a tocar reparar, restaurar lo dañado. Claro que sí. Pero la condenación no tiene que tener lugar. Si vos, y escucha esto, si vos aceptás la condenación, estás destruyendo la cruz. ¿Sí? Si vos aceptás la condenación, estás destruyendo la cruz. Y si destruimos la cruz, no hay manera en la que nosotros podamos ser salvos. ¿Amén? Entonces, y se va poniendo cada vez más lindo, de lo que se trata esto no es, y escucha bien, no es de cuán perfecto vivimos. No se trata de cuán perfecto hacemos las cosas, sino de cuán cerca estamos de Dios. Porque es ahí, al fin y al cabo, donde nosotros estamos seguros. Estamos, como el título de este mensaje, blindados. Se trata de cómo yo puedo vivir cada día más cerca del Señor, para que lo que yo pueda hacer, que es malo, no lo haga. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, miremos un poquito más atrás. Habíamos leído Romanos 8, el versículo 35, ¿sí? El 33 al 35, pero vamos a leer el 31 y el 32, ¿sí? Un poquitito más atrás. Miremos cómo arranca diciendo, que se pone muy, pero muy interesante. Dice, ¿qué pues diremos a estas cosas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? Amén.
Y qué tremendo es esto. Porque cuando nosotros vemos nuestro pecado, no nos vemos capaces de ser libres. ¿Sí? Yo no le quiero preguntar a nadie, no voy a exponer a nadie, pero créeme que es así. Muchas veces vos no te ves capaz, no te sentís capaz de ser libre de eso que sabés que no está bien. ¿Sí? Nosotros mismos no nos sentimos capaces. Pero ¿sabés qué? Hay uno que es capaz. ¿Sabés qué? Él es capaz. ¿Sí? Él es capaz de levantarse otra vez contra eso. Fíjate que dice acá, el que no escatimó ni a su propio hijo. Ahora, te hago esta pregunta, ¿esa acusación que sentís, la está haciendo Dios? ¿Sí? ¿Vos crees que esa acusación que sentís viene de parte de Dios? Es interesante porque la voz de la acusación casi siempre viene como la serpiente, ¿sí? Fue a Eva y le susurró al oído, ¿sí? Se le acercó. Se levanta esa voz que te dice, Dios no te va a perdonar por esto. No, esto que hiciste, out. Quedaste fuera. Es imposible que Dios te perdone por esto. Y qué interesante es que si nos damos cuenta de esto, porque a veces pasa esto, hay personas que siguen viniendo a confesar y uno dice, no, pero escuchame, ¿cómo? Pero yo te voy a decir algo que el Señor me decía, que si la persona se da cuenta de que hizo algo que está mal, es porque todavía el Espíritu Santo está obrando en él. ¿Sí? Está obrando en su vida. ¿Sí? Está trabajando en vos. Por eso cuando el Espíritu Santo viene y nosotros hemos pecado, ¿vos creés que Él nos va a traer condenación? No. ¿Qué nos va a traer Él? Nos va a traer arrepentimiento. ¿Te vas a sentir mal? Claro que sí, pero no te vas a condenar. Vas a querer correr otra vez a la cruz para volver a acceder a la gracia. A ver, no te vas a escapar de la gracia. No vas a decir, bueno, no quiero ir más a la congregación. ¿Por qué? Porque volví a caer. Entonces no me congrego más. Entonces no voy más a los grupos pequeños. ¿Por qué? Porque volví a hacer esto. ¿Sí? Eso es condenación. No, está bien, pará, me equivoqué, es verdad. Admito que me equivoqué. Cometí este pecado otra vez. Pero justamente debo ir a la congregación. Es más, quisiera que hoy mismo sea la reunión. Porque necesito ir. Porque necesito entrar a ese lugar. Necesito estar una vez más cerca de la gracia de Dios. Y esto es lo que el Espíritu Santo hace, mis hermanos. Me atrae, no es que me empuja, no es que me expulsa, no es que me condena. No me tira para afuera, me atrae, me acerca. El diablo condena. El diablo con la condenación es el que te tira para afuera, es el que me tira para afuera. Te dice, mirá, no serví, mirá lo que estás haciendo después de todo lo que aprendiste, después de todo lo que has escuchado hablar al Señor, seguí haciendo lo mismo. Sos líder y retrocediste. ¿Cómo te va a perdonar eso? No servís, fallaste de nuevo, con tanta palabra que hay en la casa. Y todo eso se levanta contra nosotros. Pero déjame decirte que esa no es la voz de Dios. Por eso dice el versículo 33, ¿quién encausará a los escogidos de Dios? Y vemos una pregunta acá que Pablo la hace sarcásticamente. ¿Dios el que justifica? Es decir, para que lo entendamos, ¿habrá alguien más fuerte que Dios? Porque si Dios no te hace causa, ¿quién? Decime quién. ¿Vos con tu justicia, con tus obras? ¿Yo con mi justicia, con mis obras? Si Él dice, este es mi hijo, ¿habrá alguna posibilidad de que haya una voz en este universo creado que pueda ser más fuerte que la voz de Dios que dice, este es mi hijo? Pero pequé, pastor, pero Él te dice, sos mi hijo, pero estaba alimentando cerdos. Pero eres mi hijo, pero gastaste todo mi dinero con mujeres, pero eres mi hijo, eres mi hijo.
Y cuando la gracia de Dios viene, hermanos, la misma gracia que un día vimos nosotros, que viste vos, que vi yo, estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, vos y yo estábamos muertos. Esa gracia actuó y actúa, viene cada día de nuestra vida. Amén. No se ha ido, está ahí. Y si vos te equivocaste hoy, corre a esa gracia, volvé a correr a esa gracia. Resolvamos esto, resolvé eso, pero no le des lugar a la acusación, no lo hagas. Si vos no podés ser libre de la condenación, es porque te quitaron el casco, te quitaron el yelmo, es porque lo perdiste. Entonces, claro, vienen los golpes y te pegan, te pegan, te pegan. ¿Por qué? Porque no hay nada que proteja tu mente. ¿Sí? Estás desarmado, estás desprotegido, te sentís condenado y claro que lo último que vas a ver es la cruz. No ves la salvación, no ves la gracia. Perdiste el casco, mi hermano. ¿Y qué hago, pastor? Anda a la cruz. Justamente eso, anda a la cruz y decirle, Señor, me equivoqué, perdí el casco, perdí el yelmo. Es decir, ni siquiera hoy sé si soy salvo. Es decir, si hoy me muriera, no sé si voy al cielo o voy al infierno. Perdimos el yelmo. Y te voy a decir algo, lo perdimos, pero no por pecar. No perdiste el yelmo por pecar. Lo perdiste por aceptar la condenación. ¿Sí? Lo perdimos por aceptar la condenación. Ese es el punto. Y qué tremendo este pasaje de Romanos 8, porque la pregunta se repite una y otra vez diciendo, ¿quién? ¿Quién? Decime, ¿quién? Como volviéndonos a nuestro espíritu, haciéndonos conscientes de quién es el Señor. ¿Sí? Por eso dice, ¿quién encauzará a los escogidos? No dice qué. Acá no está diciendo, a ver, yo recién les decía esto, dice ¿quién? No dice qué. No dice qué los acusará, qué los separará, sino ¿quién? ¿Sí? Amén. Por eso Él nos está en esta noche atrayendo una vez más hacia Él para alinearnos correctamente con Él, para que realmente podamos volver a ver su obra y podamos reconocer que sus pensamientos son muchos más altos que los nuestros. Y es ahí donde Él toma esa condenación, que es muchas veces como una bruma que está ahí en todo nuestro pensamiento, que nos aísla y nos lleva a posicionarnos muchas veces diciendo, ¿sí? Esta realidad que nos condena. Por eso Él viene y te dice hoy, me dice a mí hoy, ¿quién te acusa si yo no te acuso? ¿Quién te condena si yo te he perdonado? ¿Quién lo hace? Decime quién lo hace. Y ahí puedo reconocer realmente quién es mi enemigo y quién es mi Padre, quién es nuestro Dios. Y qué tremendo esto que estamos viendo, esto que se está soltando hoy, ¿amén? ¿Sí? ¿Amén? Me miran sorprendidos, qué bueno. ¿Saben por qué? Y vamos avanzando cada vez más profundo. ¿Sí? Porque hay personas que aún dentro de su fe han vivido un cristianismo muy basado en sus fuerzas. ¿Sí? En sus fuerzas humanas, de ser excelentes para Dios, de jactarse de que yo soy justo, yo soy obediente, yo me sacrifico, mirá lo que hago. Pero aún, ¿sí? Buscando con todas sus fuerzas de no fallar, ¿sí? Qué duro es para una persona que busca con todas sus fuerzas ser excelente y no fallar, para ser justificada justamente por su esfuerzo, por sus obras, ¿sí? Por cómo se conduce,
cuando falla. ¿Sí? Qué fuerte cómo la acusación y la condenación quieren venir a golpearlo, diciéndole quizás, ya no sos digno. ¿Sí? Mirá lo que hiciste. Es imperdonable esto que hiciste. Y es como que quiere venir esa condenación a quitarte, a arrebatarte el casco. Ahora, te digo esto porque también me ha tocado, y acá también yo me incluyo, me ha tocado ver cómo Dios ha restaurado a este tipo de personas, ¿sí? Que muchas veces camina bajo su propia justicia. Y esa es la medida. Como yo soy justo, quiero que todos sean justos como yo. ¿Sí? Entonces yo creo que la medida de justicia es de acuerdo a mi esfuerzo, a lo que yo hago, ¿sí? Cómo yo me conduzco en la vida. Pero he visto cómo este tipo de personas caminando en su propia justicia, el Señor las lleva a la comprensión de Cristo, ¿sí? Y ese Cristo que viene primeramente con la gracia, ¿sí? Pero que antes no podía pasar porque como nunca falló, se jacta de que es justo. Ahora, qué interesante, porque aún con todas tus fuerzas intentás no fallar y fallás, ¿sí? Entonces, he visto cómo Dios ha restaurado este tipo de personas que se jactaban de su justicia humana, pero cómo Dios les ha cambiado su enfoque, su manera de pensar. Ya quizás no se mira el mismo como merecedor de la gracia, sino como una persona que recibe misericordia y que recibe compasión, ¿sí? Que recibe amor. Tal vez una gracia inmerecida. ¿Sabes por qué? Porque falló. Pero falló como vos fallás, como yo fallo. Pero te decía, esta persona empieza a conocer al Dios de amor, que es aquel que jamás nos va a condenar. Todo lo contrario, que nos va a justificar, aquel que nos eligió, ¿sí? Y con esto no quiero que me malinterpretes. No estoy diciendo, qué bueno, vamos a aplaudir al hermanito de tal que falló. No te estoy diciendo eso, porque viste, a veces somos medio así, vamos especulando. No estoy diciendo, sí, bueno, a ver, listo, la gracia, hagamos. No estoy diciendo eso. Sé que el Espíritu de Dios nos está hablando y espero y confío que lo estamos entendiendo en esa dimensión del Espíritu, amén. No estoy diciendo eso, pero sí creo en esa hermosa oportunidad de ver la gracia de Dios. Cuando aún habiendo fallado, volvemos a ver a Cristo. Y lo volvemos a ver actuando en ese amor, actuando en esa misericordia, cubriendo multitud de pecados, cubriendo multitud de faltas. No es merecido. Claro que no es merecido. ¿Sí? No es porque fuimos buenos y el ser buenos nos hizo alcanzar este amor. ¿Sabes por qué se da esto? Esto se da por su gracia. No hay otra. Se da por su amor. Es decir, su gracia y su amor que operan a pesar de tu vida, mi vida. Y eso es algo, déjame decirte, extraordinario, porque va más allá de nosotros mismos. Es Él mismo operando en nosotros mismos a pesar de nosotros. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Ahora, por supuesto que en este entendimiento, si yo estoy parado en la santidad, estoy parado en la justicia, claro que es buenísimo. Y es buenísimo que yo pueda buscar esto, ¿sí? Por amor a Dios. Es el amor a Dios que a mí me tiene que llevar a vivir una vida digna de Él y a mantenerme en eso. Pero si pecáremos, ¿sí? Como dice Juan, abogado tenemos, ¿sí? Abogado tenemos, abogado tenés. O sea, Dios nos quiere arrancar de la condenación y nos quiere posicionar en un entendimiento donde nos podamos dar cuenta de que absolutamente todo lo que podamos alcanzar es por Él. ¿Sí? Es por Él. Ese es no es por vos, no es por tu justicia, no es por tu esfuerzo, no es porque sos santo, no es porque cumplís a rajatabla con todo. Todo lo que podamos alcanzar pura y exclusivamente es por su gracia. Es por Él. Yo hoy me encuentro acá parado por su gracia. No es mi capacidad. No es mi capacidad, es su gracia. A ver, fuimos arrancados, ¿sí?, de las tinieblas.
¿Por quién te crees que es? Por Él. ¿Quién te arrancó? Él. Caminamos en luz hoy en día. ¿Por quién? Por Él. Y quizás si nos toca fallar o fallamos porque en algún momento nos desenfocamos, claro que sí, de Él. Y empezamos a confiar más en nuestra propia prudencia, sabiduría, en que hemos aprendido a caminar sin pecar, en que hemos aprendido a vivir una vida en santidad, y nos apoyamos más en eso que en Él, en que somos determinados. Tarde o temprano, todas estas cosas, de una u otra forma, nos van a terminar poniendo la mirada en la carne. Y si nosotros ponemos la mirada en la carne de un lado o de otro, es muy probable que con el tiempo terminemos cayendo. Entonces, el gran enemigo para que nosotros perdamos el yelmo de la salvación en algún momento, viene en ese pensamiento de que lo que yo pueda alcanzar es por mi propia fuerza. Son por mis propias fuerzas. Ese es el gran enemigo, que vos te creas que sos mejor, que vos te creas que podés medir o podés hacer un juicio de algo porque vos haces algo distinto, ¿sí? Que vos digas, esto es porque soy santo, y soy santo porque me he esforzado mucho, mi familia hizo mucho esfuerzo para estar acá. Ahora, ¿sabés qué? Ninguno de nosotros, nadie de nosotros puede ser santo por sí mismo. Ninguno de nosotros, ¿escuchaste bien? Dice la palabra, ¿hay algún santo? No hay ni siquiera uno. No hay un solo justo. O sea, en nosotros no está la justicia. No perdamos el enfoque de lo que podemos alcanzar por salvación, que no es por nuestro esfuerzo, claro que no. Ahora, gloria a Dios que podamos hacer esto, que podamos caminar en rectitud, que nos podamos esforzar para hacer lo que Dios nos pide. No estoy diciendo que no lo hagas, pero no es por nosotros, amados, no es por vos, es por Él. Es por Él, no es por vos, no es por nosotros, es por Él. Y es ahí donde yo creo que el yelmo de la salvación nos vuelve a enfocar en esta noche, que absolutamente todo es por Él, ¿sí? Como dice la palabra, por medio de Él y para Él. Amén. Todo se resume en Cristo, no hay más. Todo se resume en Él. Gloria a Dios. Vamos a volver a leer Romanos 8:33, pero ahora lo vamos a volver a leer de la Nueva Traducción Viviente, porque está muy bueno lo que dice acá esta versión. Dice, ¿quién? Escuchen, dice, ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Amén. Hermanos, claro que el diablo no juega limpio. Él lleva registro de todas las cosas que hacemos, claro que sí. Mirá qué interesante es esto que dice Apocalipsis 12:10. Dice, luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin han llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios, día y noche, ha sido lanzado a la tierra. A ver, el diablo no deja de acusarnos. El diablo no va a dejar de acusarte. Ahora el asunto es que vos no estás acá por lo que el diablo dice, mi hermano. No estamos acá por lo que el diablo dice de nosotros, sino por lo que Dios dijo. Sino por lo que Dios dice, que es totalmente distinto. De tal manera que lo que Él pueda decir de mí es totalmente irrelevante. Por eso esta traducción, ¿sí?, dice enfáticamente nadie. ¿Quién? Nadie. Voy a tomar agua para decir lo siguiente. Pero muchas veces
¿sí? Muchas veces, y voy a decir esto con cuidado para que nadie se ofenda, ¿sí? Para que nadie se enoje conmigo. Muchas veces nosotros, vos, yo, podemos hablar en nombre del diablo, ¿sí? Muchas veces, este que dice nadie, ¿quién? Muchas veces nosotros podemos hablar en nombre del diablo. Es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando en una familia se levanta una acusación de uno hacia otro? Esto es algo muy complicado. Toda familia, la familia va a traernos problemas. Van a haber peleas entre los integrantes de la familia. Van a haber, ¿sí?, desencuentros. Van a haber disgustos. ¿Sí? Pero puntualmente, ¿por qué pasa esto? Porque somos personas. Somos gente que tiene voluntad. Es decir, la misma razón, como tengo voluntad, la misma razón que me lleva a pecar, es la misma razón que me lleva a veces a pelearme con mis hermanos, que me lleva a veces a pelearme con mi familia, que me lleva a veces a pelearme en mi casa. Ahora, todo esto, y escucha bien, no significa que yo empiece a jugar el papel del diablo. ¿Sí? No significa eso. ¿Y cuál es el papel del diablo? Esto que te leía recién en Apocalipsis. Él es el acusador de los hermanos. ¿Qué hace él? Él acusa. A ver, acusar no tiene que ver con que a veces tengamos que hablar las cosas, ¿sí? Claro que hemos hablado mucho de que las cosas las tenemos que exponer, las tenemos que hablar. Acusar tiene que ver con poner palabras, con usar palabras para que la persona vuelva a mirar a su pasado. ¿Sí? Son esas palabras que hacen que la persona vuelva a mirar para atrás. Eso es acusación. Y esto es muy duro. Es muy, pero muy duro. A ver, yo puedo entender que el diablo me acuse. ¿Sí? Vos podés entender que el diablo te acuse, que te va a acusar. Pero no puedo entender que mi esposa me acuse. ¿Cómo puedo entender que mis hijos me acusen? ¿Cómo entiendo eso? ¿Y sabes por qué? Porque si yo te tengo que ser franco, todos nosotros tenemos un pasado. Todos tenemos un pasado. A ver, nadie acá nació salvo. A ver, todos nacimos caídos. Ese es el punto. Y el Señor nos encontró, a vos y a mí. Nos encontró a todos. Nadie nació acá santo como para jactarse y decir, no, mirá. No. Vos también fuiste parte de esa condición caída, como lo fui yo y como lo somos todos. Entonces, sí es posible, y esto también lo hemos hablado y no lo voy a profundizar, que a veces en un momento de enojo, en una discusión, uno diga cosas que en realidad no las piensa, pero que en el momento de enojo uno las saque, ¿sí? Pero no realmente cosas que uno piense, pero no la condenación. Claro que no la condenación. Porque ¿sabés cuál es el gran problema de la condenación? Que la condenación ataca la obra de Dios. Porque Dios obra en una persona y vos con la condenación estás atacando la obra de Dios en esa persona. Punto. ¿Sí? Entonces, es interesante que nosotros podamos entender que cada uno de nosotros no es salvo porque eligió bien, sino que somos salvos porque fuimos elegidos. Él nos eligió. El asunto es este, que Él no te eligió por lo que vos hiciste. Él no me eligió por lo que yo hice. Él te eligió por su gracia y por su amor. Él me eligió por su gracia y por su amor. Por eso, habiendo vos conocido a Dios, acusarnos en los momentos difíciles, acusarnos cuando hay un momento difícil, es muy, pero muy destructivo. Porque estamos jugando el papel del acusador precisamente, que es el papel del diablo. ¿Sí? Si yo quizás sé, no sé, que mi esposa o alguno de mis hijos hizo algo muy malo, y escucha esto. Si yo sé, si vos sabés que tu esposa, tu hijo, el que sea, hizo algo muy malo, pero vos sabés que eso ya lo entregó al Señor, que ya se arrepintió, ¿sí? Es decir, lo arregló con Dios, lo confesó,
lo hemos hablado entre nosotros, yo nunca más tengo que volver a mencionar eso. Yo nunca más tengo que volver a mencionar eso. Sencillamente, ¿por qué? Porque Dios no lo hace. Él no lo hace. ¿Por qué lo voy a hacer yo? ¿Por qué lo vas a hacer vos? A ver, te repito. Hola, hey, ninguno de nosotros está acá por sus hechos. Ninguno de nosotros fue salvo por sus hechos, por sus obras. Ahora, claro, ¿cuántas familias hoy están divididas por la acusación, por la condenación? Por eso nunca toques, ¿sí? Escucha bien, nunca toques esas cosas que ya se resolvieron. Que ya se resolvieron. Eso no es bueno. Ese es el idioma del diablo. Claro que eso es el idioma del diablo. Esas palabras son palabras del infierno. No hagamos eso, por favor. No hagamos eso. Evitemos que nuestro enojo nos lleve a la acusación. ¿Sí? No nos deberíamos enojar, pero de última, gritate, decí lo que quieras decir, pero no acuses. ¿Por qué? Porque eso va a dañar nuestra fe. Eso va a dañar nuestra fe. La acusación tiene la finalidad de destruir la fe. Cuestiona si Dios me perdonó, cuestiona si soy salvo, cuestiona si yo soy digno. Y te voy a decir otra cosa más. Nadie en esta tierra, nadie, absolutamente nadie puede definir si yo soy digno o no soy digno. Solo Dios. Solo Dios. Solo Dios. Bendito sea nuestro Señor. Porque aún, si yo te tuviera que hacer una pregunta en confianza, ¿acaso en el fondo no somos todos pecadores? ¿Sí? Ahora, te voy a contar algo que me pasa a mí. Por eso digo que esta palabra es para mí. Muchas veces en el fondo me termino dando cuenta que en ciertas cosas tengo un corazón malo. Aún. Porque hay cosas que me molestan. Y que me debería poner contento cuando pasan, pero como que a veces no me pongo tan contento. ¿Sí? Y a veces tiene que ver con esa sensación de justicia que nosotros tenemos, que queremos que el que la hizo mal la pague. ¿Sí? Que pague lo que hizo, porque yo me jacto de lo que yo soy, que haga algo, que sufra, no sé, lo que fuera. Pero ¿qué hago frente a un Dios perdonador? ¿Qué hago frente a un Dios que perdona? Y no sé si recordás, pero este es el dilema que tuvo Jonás. ¿Sí? Jonás dice, pero ¿cómo vas a perdonar a este pueblo con todas las atrocidades que hicieron? Y ahora simplemente porque ayunan y oran 40 días, ya está años de hacer masacres. Y en 40 días ayunan y listo, se resolvió. ¿Cómo? Y luego dice al final algo interesante, yo no quería venir acá. En el fondo yo no quería venir acá porque yo sabía que vos sos perdonador. ¿Sí? Estaba justificando su enojo. Yo sabía que los iba a perdonar y para mí es injusto que vos los perdones. Ahora yo te hago una pregunta. Si Dios no fuera perdonador, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos? ¿Sería mejor un Dios castigador? ¿Sería mejor un Dios castigador? Ese problema de Jonás es mi problema muchas veces en algunas cuestiones. Porque en mi interior capaz que se sentiría bien si el que la hizo la paga. ¿Sí? Yo hablo por mí. El Espíritu te estará hablando a vos. ¿Sí? Como me habla a mí. Pero si esa acusación de mi parámetro se extendiera a toda la raza humana, ¿quién es salvo? ¿Quién es salvo? Y ahí está también la parábola de los 3 trabajadores. Hey, este llegó al atardecer y le diste un denario. ¿Cómo puede ser? Yo estoy desde temprano trabajando y este que llegó a la última hora se lleva la misma paga. ¿Por qué le das lo mismo? Y el Señor le dice, es mi dinero. Es mi plata. Yo con mi dinero hago lo que quiero.
Por eso te decía, me doy cuenta que, claro que sí, mi corazón todavía necesita ser cambiado. Y gloria a Dios que me doy cuenta. Amén. Porque hay cosas que no me deberían molestar. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto para tratar de ir cerrando así oramos? Quiero decir que la acusación no debería tener lugar entre nosotros. Eso quiero decir. No debería tener lugar en nuestros hogares. ¿Sí? Porque todos somos, absolutamente todos somos hijos de gracia. ¿Sí? Nadie está acá porque hizo las cosas bien. Es un error eso. Entonces, ¿cómo nos vamos a valorar unos con otros? Por lo que Él dice de nosotros. No por lo que yo pienso, no por lo que a mí me parece, no porque lo que yo creo que es justo o no justo, sino por lo que Él dice de nosotros. Es lo que dice el versículo 34, te lo voy a volver a leer. Dice entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. O sea, aceptar la condenación es negar esta obra que te leí recién, la obra de Cristo. Es lo que nos está diciendo Pablo acá. Nunca, 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 conociendo a Dios, mis hermanos, tenemos que usar la acusación para herir a otros, para lastimar a otra persona. Porque nos estamos metiendo en los negocios de Dios haciendo esto. Y solamente Él sabe quién es salvo y quién no es salvo. ¿Sí? Solamente Él es justo. No te toca a vos ni a mí definir o determinar qué sí y qué no. ¿Sí? A ver, por eso nosotros no nos podemos andar echando los pecados en cara. ¿Sí? Pero escúchame, ¿vos qué me vas a venir a decir a mí, Oscar, si lo que vos hiciste? Claro, ese es el problema. Lo que yo ya hice, ya pasó. Pero hoy no es mi condición. Lo que hice es pasado. ¿Sí? Pero nosotros pareciera que como que siempre estamos en esta medida. Entonces, claro, nos echamos o medimos de acuerdo o elevamos juicios de situaciones donde no nos corresponde. Entonces, si algo, porque estamos hablando, me entusiasmo, estamos hablando del yelmo de la salvación. Si algo va a traer el yelmo de la salvación, es una conciencia de la obra de Cristo y un crecer de su amor hacia nosotros para con Él. Es una conciencia de su amor en nuestras vidas y que ese amor nosotros lo podamos replicar para con Él. A ver, amamos al Señor, amamos la obra del Señor, una obra que ninguno de nosotros merecía, ¿sí? Por eso es lo más hermoso, no lo merecíamos y Dios lo hizo igual. Y eso hace que nosotros lo podamos amar, porque aún siendo injustos, siendo no merecedores, Él lo hace. Él nos escogió, Él nos vuelve a acercar a Él. Hay un nivel de amor en este momento, en esta noche, a través de esta palabra que el Padre está soltando sobre nosotros. ¿Saben por qué? Porque la condenación está saliendo del medio. En esta noche el Señor está haciendo eso, claro que sí. Y está trayendo una conciencia de un Cristo real, un Cristo tangible entre nosotros, vivo, que sigue obrando misericordiosamente todo el tiempo. Amén. Entonces, en esta noche entender la gracia es fundamental. A ver, si vos entendés la gracia en esta noche, te vas a dar cuenta que ese es el yelmo de la salvación. Entender la gracia es el yelmo de la salvación. Esto que decíamos hoy, yo sé en quién he creído. Sí, yo sé en quién he creído, no por obras, para que nadie ¿qué? Se gloríe. No son tus obras, no son tus actos, porque todo el que invoque el nombre del Señor será. Ese es el yelmo de la salvación. Yo voy a perdonar todos tus pecados y los voy a echar al fondo del mar. Ese es el yelmo de la salvación. Y me olvido. No los vuelvo a traer. No te vuelvo a medir por lo que hiciste. Por eso en esta noche, mi hermano, quiero decirte, no permitas que el diablo te quite el yelmo de la salvación. No lo permitas.
No permitas que el diablo te lo quite. Y si quizás lo perdiste, estamos hablando y dices, che, vos sabés que tengo la cabecita libre. No hay nada. Si quizás te estás dando cuenta en esta noche que perdiste el yelmo de la salvación, volvé a postrarte otra vez. En esta noche, volvé a postrarte y a decirle, Señor, perdí el yelmo de la salvación. Me di cuenta que cuestiono esto, que cuestiono esto otro. Listo, ahí está. Padre, perdóname. Y otra vez, por tu gracia, vuelvo a aceptar tu llamado. Me acerco a vos, te reconozco. Así que ponete el casco, mi hermano, mi hermana, y no lo pierdas. Y no lo pierdas en esta noche. Amén. Yo quiero que te puedas poner en pie, que puedas cerrar tus ojos. Vamos a terminar sellando esta palabra. Aún esto que se ha soltado entra en su momento final y también es de mucha importancia que esto ahora lo podamos activar, ¿sí? Porque no nos sirve de nada la palabra vacía, sino que nos sirve esa palabra que viene de espíritu a espíritu y el espíritu la activa para comenzar a producir en nosotros el efecto para la cual el Señor nos está hablando. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cierra tus ojos. Es importante que nadie se distraiga, ¿sí? Yo como los tengo abiertos sé quién no los cierra, por eso les digo, cierren sus ojos. Excepto alguno que no pueda, no hay problema. Pero si el que puede cerrar sus ojos, es importante que lo haga, ¿sí? Para que podamos aquietarnos un instante y podamos recibir esto que Dios quiere hacer. Papá, nos volvemos atrás, Señor. Nos volvemos atrás en este momento para poder reconocer, Señor, que en ti ya no hay ningún atrás probable, Señor. Que podemos buscar y no vamos a encontrar ningún pasado porque vos ya lo borraste, Señor. Y el que nosotros podamos ser conscientes en esta hora de esto hace que sí podamos comenzar hoy a dar pasos y declarar que nunca más vamos a buscar volver atrás. Nunca más vamos a escuchar esa acusación que nos quiere hacer volver para atrás, que nos quiere hacer volver hacia el pasado, simplemente por el hecho de saber que Cristo es nuestro hoy. Cristo es nuestro hoy. Cristo es nuestro eterno presente. Cristo es nuestra única realidad. Aceptamos tu salvación. Decile ahí con tus palabras, Señor, acepto tu salvación y no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Y en esta hora, Señor, en la autoridad de Cristo, en medio de nosotros, declaro, Señor, que se devuelven los yelmos que fueron tomados, que fueron perdidos, que fueron dejados atrás. Vuelve en el nombre de Jesús el yelmo que perdiste a tus manos ahora. Ahora, en este momento, la voz de la acusación, calla, calla, calla. Toma ese yelmo en fe, ponete ese yelmo y no lo pierdas, no lo sueltes, no permitas que te lo quiten. ¿Sabes por qué? Porque Él murió por vos. Y si Él murió por vos, murió por mí, ¿quién te acusará? Él ya lo hizo, esa obra perfecta y completa. En el nombre de Jesús, en esta hora, Padre, se ministran estos yelmos sobre hombres, sobre mujeres, sobre niños, sobre jóvenes que lo perdieron, Padre. Y ahora, Señor, lo vuelven a tomar. Tómalo ahora, tómalo ahora, tómalo ahora. Y declaro, Señor, que el pasado deja de tener protagonismo. Declaro que el pasado, Señor, deja de tener protagonismo, deja de tener importancia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, la gracia se manifiesta, la gracia se manifiesta. Ese manantial de agua comienza a brotar, brota
brota, brota y está llegando a tu vida ahora, mi hermano. Está llegando a tu vida y de tu vida a tu casa, a tu hogar. Está llegando en medio de nosotros ese manantial de su gracia. Las aguas de gracia del trono de la gracia, las aguas de vida llegan en esta hora, llegan limpias de toda palabra del acusador, llegan limpias en esta noche de toda palabra del acusador y hacen callar su voz. Y hacen en esta hora callar su voz esa palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, brilla en... Recibí esas aguas en esta hora. Deja que esas aguas broten y llenen todo tu ser, esas aguas de gracia, esas aguas de su misericordia, esas aguas que vienen en esta hora a quitar toda acusación. Padre, las recibimos, Señor. Volvemos a tomar ese yelmo. Vuelvo a colocarme ese yelmo en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Perdido yo, me encontraste a mí. Tomaste mi mano, me acercaste a ti. Torpe soy y me das tu amor. Un loco soy para el Rey de amor. Me diste alas para volar. Hoy pinto el cielo con mi cantar. Lo que yo soy viene de ti. Lo que yo quiero es más de ti. Es gracia, Dios. Yo nada soy sin ti. Tu gracia hoy brilla en mí. Hubo días que corrí de ti, difícil me fue, no supe qué decir. Perdóname cuando débil soy. Cambiaste el cielo por una cruz de amor. Me has sostenido en mi vivir. Fuiste mis ojos cuando ciego fui.
Gracias, Dios. Bendito sea, Señor. Brilla Él. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Te honramos, Señor. Te bendecimos. Y te damos muchas gracias por este tiempo, papá. En el nombre de Jesús. Amén.